hermosa es la palabra del Señor. Amén. Y cada día nos gozamos en leerla. Es alimento espiritual, nos fortalece, nos llena de gozo. Y cada día confirmamos que esta hermosa palabra de Dios es verdad. Y bueno, yo sé que tú también te gozas cuando lees la palabra. Tú que me ves en Argentina, en Perú, en España, Estados Unidos, en Cuba, Puerto Rico, Guatemala, bendiciones en Kenia. Bueno, pues bendiciones. Sé que también estás diciendo amén, gloria al Señor. Y me gozo mucho en poder compartir con mis hermanos de todo el mundo estas verdades tan maravillosas de la palabra del Señor. Y bueno, cuando nosotros leemos su palabra, hay un gozo maravilloso y Dios nos da una luz acerca de todas las cosas en su gran sabiduría, como el conocedor de todos los tiempos y del corazón del hombre, y en fin, y podemos descubrir verdades tan maravillosas que Dios dejó en su palabra para nosotros. Nos gozamos en ello. Cuánto amamos la ley de Dios, todo el día es ella nuestra meditación. Amén, aleluya. Hay un gran gozo. Y bueno, en el libro de segunda de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 16, hablando sobre la misma palabra, ahí dice así, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, dice, de estas cosas. Está hablando Pedro acerca de las epístolas de Pablo, y luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Bien, bien. Bueno, pues todo esto está en el plan de Dios, ¿verdad? Que algunas escrituras son muy fáciles de entender. Sí, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es maravilloso, escucharlo, entenderlo. Y es una verdad preciosa. Pero luego aquí mismo nos dice que hay algunas escrituras difíciles de entender. Y en ello hay un peligro, porque puede ser que por no entenderlas, las apliquemos incorrectamente o las enseñemos incorrectamente. Y eso es bastante peligroso, espiritualmente hablando. Entonces, sí, hay algunas escrituras difíciles de entender. Y bueno, yo personalmente me he encontrado con muchas escrituras que me es muy complicado, me es muy difícil. Y bueno, tengo alguna opinión de esas escrituras, pero pues no estoy muy convencido de que esa sea la revelación correcta de esas escrituras. Así es que he titulado esta enseñanza de hoy, por favor, ayúdame a entender esto. Y bueno, voy a compartirte 10 escrituras que son un poquito complicadas para mí. Y bueno, yo ruego en el Señor que si tú tienes alguna revelación acerca de estas escrituras y quisieras compartírmelo, bueno, pues yo te lo agradecería mucho en el Señor. Y bueno, pues comenzaré por esta. En Primera de Corintios 15, 29, una escritura, digamos que, bueno, está ahí, hemos pasado por allí, pero quizás no nos hemos detenido mucho en leerla para interpretarla. Dice en el 15, 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Cada vez que yo paso por esta escritura, pues se me hace un poquito complicado, ¿verdad? Aquí Pablo nos está diciendo que hay algunos que se bautizan por los muertos. Y bueno, uno pudiera decir, bueno, es que en esta Biblia, ¿verdad? Así lo dice de esa manera, pero en esta otra lo explica de otra, o en esta otra versión lo explica de otra manera. Y pues no es tan fácil así, porque por ejemplo, cuando yo tengo también aquí en mis manos, uso mucho también el Nuevo Testamento interlineal, donde está basado el griego y el español. Digamos, viene en griego y luego viene en español la traducción directa, pues encuentro que lo dice de la misma manera. Entonces, no es una cuestión de traducción, sino que el original griego también lo dice de esa forma. Entonces,
Entonces, ¿qué? No entiendo. Había algunos que se bautizaban por los muertos. ¿Y por qué lo hacían? ¿En qué se basaban para hacerlo? ¿Se puede uno bautizar por sus papás que no conocieron del Señor y que ya murieron? No sé, no sé. Yo solo estoy reflexionando y bueno, ya dije, ¿verdad? Que hay cosas que yo no las entiendo muy bien y que, bueno, Dios no me ha dado luz al respecto, pero si alguien entiende más de esto, pues por favor, ayúdeme un poquito. En Levítico 22:11 dice, por ejemplo, que no te vestirás de lana y lino juntamente, al mismo tiempo. O sea, ahí la Biblia enseña que no debíamos traer, por decir, un pantalón de lana con una camisa de lino. Interesante, ¿verdad? Yo soy de la convicción de que si Dios lo dice es verdad. O sea, si Dios lo dice es por algo. No le hace si nosotros todavía no lo entendemos o está muy difícil. Bueno, si Dios lo dice es por algo. Él tiene razón, aunque la ciencia diga otra cosa. No importa. En cualquier asunto Dios tiene razón. Pero pues yo me he puesto a pensar, ¿por qué lana y lino? ¿Por qué no? Tengo una teoría, pero a lo mejor después se la comento. Ahorita simplemente quiero decirle, este versículo me causa a mí un poquito de problema para entenderlo bien. En San Juan 17:9, el Señor ha orado y está hablando y luego ahí Él dice que Él no ruega por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Y bueno, ¿cuáles eran las oraciones del Señor? Pues Él oró por Jerusalén, oró por Pedro para que su fe no faltara. ¿Por qué oró el Señor? Oró por su pueblo, por sus discípulos para que fueran uno. Pero aquí Él dice que Él no ruega por los del mundo. No ruega por el mundo, dice, ruego por los que del mundo me diste. Interesante. ¿Cómo aplicar eso de que Jesús no ruega por el mundo? No sé, no lo dimensiono bien. Ayúdame a entenderlo un poquito, por favor. Luego en Deuteronomio 23:18 hay una escritura también interesante que también cuando uno lo lee dice, ay, ¿cómo? Si casi para nosotros, va a hablar del perro, pero para nosotros el perro es el mejor amigo del hombre, según nos han dicho por ahí. Pero en el 18, repito que es 23:18 de Deuteronomio, dice así, dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto. Dice, porque abominación es a Jehová de Dios tanto lo uno como lo otro. Ay, a ver. No traerás a la casa de Dios ninguna ofrenda, ningún voto. Aplícase para ofrenda, para diezmo y demás, ¿verdad? De la venta de un perro. Dice, ni de una ramera, porque las dos cosas son igual. No sé cuál sería el fundamento espiritual bíblico para explicar esto, para entender esto. Y bueno, igual, me declaro así neófito en esto y bueno, ojalá pueda yo escuchar alguna opinión espiritual de lo que Dios te ha revelado a ti. Muy bien, esta otra también es para mí bastante complicada. En Apocalipsis, hablando de los 144,000, ahí dice que estos son los que no se contaminaron con mujer. Dice, pues son vírgenes. Interesante escritura. O sea, ahí dice que estos 144,000 son vírgenes, dice, y que no se contaminaron con mujer. ¿A qué tipo de contaminación se refiere ahí? ¿Cómo se da esa contaminación? ¿Será por causa del deseo carnal? ¿Será por causa del semen del hombre? No lo entiendo bien. Y no es la única cita bíblica donde lo dice, porque también lo encontramos en 1 Samuel 21:5. Allá también David, ahí hablando de aquellos guerreros, también dice que desde que salieron eran santos y que no han tocado mujer. También en Éxodo 19:5, cuando Dios desciende ahí al monte Sinaí y el pueblo se va a acercar a él, les dice que no toquen mujer
para que se puedan acercar y santificarse de ahí en la presencia del Señor. Interesantes escrituras, pero ¿cómo aplica aquí? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo enseñarlo? Bueno, voy a pasar a otra. Dice, esta está... No sé, esta me tiene como así en shock espiritual. En el Salmo 19:4, ahí hay una escritura que nos habla acerca, está diciendo cosas muy bellas, pero luego habla del sol y luego dice que Dios le puso tabernáculo en los cielos al sol. Y luego cuando yo pienso tabernáculo, bueno, pues tabernáculo es aquel templo maravilloso que Dios le dictó a Moisés y que es una réplica del templo que está en el cielo, ¿verdad? Pero dice que Dios en el cielo le puso al sol tabernáculo. Bueno, ¿por qué al sol? Interesante. Ahora, si Dios dice que le puso tabernáculo al sol, es que le puso tabernáculo al sol. Eso no lo dudemos, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues revisa estas escrituras y a ver qué Dios te revela a ti también, ¿verdad? Luego dice que esta escritura, me tiene más loco más confundido que el anterior, ¿eh? En Ezequiel 46:1 hay una escritura fantástica allí. Mire, esa escritura habla acerca del templo y específicamente habla de la puerta del atrio interior. Y dice, bueno, esa puerta pues es muy especial, ¿verdad? Pero ahí dice cuándo se debía abrir la puerta. Entonces dice así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Luego dice, el día de reposo se abrirá. Y escuche lo que dice ahora. Se abrirá también el día de la luna nueva. Fíjense, no estamos hablando de luna llena, ¿eh? La luna llena no aparece en la Biblia. Bueno, pero aquí dice que de la luna nueva. O sea, ¿qué tiene que ver la luna en que en ese día de luna nueva se tenía que abrir la puerta del atrio interior del templo? Es que esto es interesantísimo. ¿Por qué la luna? ¿Por qué mandato para que al estar la luna oscura por completo, porque esa es la luna nueva cuando va a comenzar a brillar apenas, ¿verdad? ¿Por qué ese día sí se tenía que abrir la puerta del templo? La puerta del templo. Increíble. Por favor, ayúdenme a entender esto. A ver hasta dónde alcanzo otros versículos, ¿eh? Bueno, aquí tengo este. En 1 de Juan 5:16, ahí dice que hay pecados que son de muerte, por los cuales yo no digo que se pida. Uy, para empezar, pecados de muerte. O sea, ese nivel de pecado, qué interesante. Pecados que merecían la muerte. ¿Cuáles son esos pecados? Y dice que por eso no se pida. Interesantísimo. Bien, pasemos a otra. En 1 de Pedro 3:6, ahí empieza a hablar desde el 1, a dar consejos matrimoniales y demás, relación hombre-mujer. Y luego en el 6 cierra muy bonito y dice ahí que como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor y todo eso, y da a entender que ese debe ser el comportamiento de las hijas del Señor. Pero al final del versículo dice, sin temer ninguna amenaza. Esa expresión, sin temer ninguna amenaza. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se aplica? ¿A quién se lo está diciendo? Sin temer ninguna amenaza. A mí eso me suena bastante interesante y quiero terminar con la suerte. Mire, la suerte aparece en la Biblia en muchos versículos. Es más, en la versión Reina Valera, que es la que yo uso, hay como 92 versículos que hablan de la suerte. En ellos, como 80 sí habla de la suerte en calidad de suerte, ¿verdad? Pero Dios nunca habla mal de la suerte. En Salmos 16:8 dice que tú sustentas mi suerte. Proverbios 16:33 dice que la suerte se echa en el regazo. También que la suerte pone fin a los pleitos, dice en otra escritura. O sea, la suerte está allí. El apóstol, después de que Judas ya no es apóstol, al nuevo apóstol lo seleccionan ¿cómo? Echando suertes. Los soldados echaron suertes para la ropa de Jesús. Y bueno, por suerte se repartía la tierra y demás. En fin, interesante. ¿Existe la suerte? ¿Cómo se aplica la suerte ahora?
No lo sé, no lo entiendo muy bien. Entonces yo quería compartir esto contigo para decirte, por favor, ayúdame. Ayúdame a entender esto. Que Dios les bendiga. Amén.